Bienvenidos a La Senda del Romano. Muy buenas, yo soy Leto y desde los estudios en Complutum damos inicio a un nuevo episodio de La Senda del Romano. En esta ocasión voy a hablar sobre carnets, pero única y exclusivamente sobre personas que van conduciendo un vehículo a motor y tienen el carnet ya sea retirado por puntos, por orden judicial, porque está caducado. Los supuestos que nos vamos a encontrar no son muchos, esto es tráfico, pero hay que saberlo, porque al final pasa lo de siempre. Te encuentras a las 2 de la mañana, paras un vehículo, le pasas a ver el bravo a ver si lo tiene en vigor y demás, y te dicen, pues sí, pues carnet en vigor, pero resulta que tiene una anotación en sanciones o en incidencias. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues os lo voy a explicar. Recordaros que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook y en Instagram La Senda del Romano, en Twitter @Senda del Romano, para contactar conmigo para quejas, sugerencias, propuestas, dudas, consultas, lo que queráis, lasendadelromano@gmail.com, para poder escucharnos a través de iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, o si os gusta YouTube, pues a través de la página de Guardia de la Falta también están subiendo los audios. Así que con todo esto, empezamos. Antes de empezar, pues comentaros que llevo un par de días bastante liado, aprovechando a ver si soy capaz de mejorar el audio. Ahora, después de un montón de recomendaciones de una serie de compañeros, creo que todavía he conseguido mejorar más la calidad y empiezo a llegar ya a un nivel de sonido aceptable. O sea, ya aprendí a quitar el ruido de fondo y demás, y los canales y los vídeos de profundidad y cosas que no hacía ni caso y que resulta que son necesarias. Así que espero vuestro feedback para decirme si se va notando la mejoría o no. O sea, no que me digáis que suena muy bien y maravilloso y tal, sino una crítica constructiva, ¿de acuerdo? O sea, comparando el primer episodio o el segundo con este, y a ver, lo de ruido blanco es horrible, o sea, parece que era fácil quitarlo, pero no, que va, o sea, aquí suena por todas partes. Yo que tengo ya paneles para absorber el sonido y tengo filtro pop y demás, pero bueno, es bastante difícil, o sea, yo me descubro ante los ingenieros de sonido porque yo pensaba que era difícil hasta que lo he probado en mis propias carnes y me he dado cuenta que es todavía más complicado de lo que yo creía. Pero bueno, después de esto, para ser un pequeño estudio casero y demás, pues vamos subiendo el nivel. En fin, bueno, pues como os comentaba, vamos a hablar de tráfico, pero exclusivamente de tráfico de carnets, porque es un tema que se nos da bastante. Aparte, lo vamos a hacer nosotros, o sea, no va a haber una patrulla de tráfico para poder hacerlo y demás tal, porque eso lo instruimos nosotros, no tiene más historia, es una investigación y punto. Entonces tenemos que saberlo. Pero siempre viene la duda, porque claro, si esa persona tiene una anotación y no sabemos cómo actuar, porque oye, que tiene el carnet en vigor, pero aquí le aparece una sanción, o no lo tiene en vigor y demás, pero esto es infracción, es delito, como os digo, aquí nosotros en Seguridad Ciudadana esto es primera línea de infantería, o sea, directamente estamos solos ante el peligro, nos encontramos nosotros el marrón, tenemos que andar buscando tenemos que buscar cómo solventar los problemas que nos surgen y lo tenemos que hacer nosotros. Y no va a haber nadie que nos eche una mano. A lo mejor sí, a lo mejor hay suerte y tienes alguna persona que controla más que tú en ese momento y te lo puede decir y te lo puede explicar y puede llegar a buen término. Pero por norma general, tú te encuentras un marrón, tú te lo guisas, tú te lo comes y tú lo solventas. Y con el tema de tráfico, como muchas veces no lo tocamos tanto, pues nos encontramos con una persona con el carnet y ¿ahora qué hacemos? Para no meter la pata, en fin. Como os digo, tráfico al final, pues eso, es una investigación pura y dura, o sea, no tiene más historia y encima es algo que va a ir por juicio rápido por norma general. Vamos, antes de hablar de los supuestos, vamos a repasar un poquito cómo se hace un investigado por tráfico, que es bastante sencillo, pero bueno, lo he tratado ya en el tema de detenciones, lo he tratado ya en el programa de ley de seguridad vial, pero bueno, como a lo mejor no lo habéis escuchado o porque nunca viene mal, pues repetimos y volvemos a explicarlo. Ya lo voy diciendo de memoria porque ya son tantos que bueno. Nos encontramos una persona una vez que ya tenemos claro que eso es delito. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos o investigar o detener.
Sí, se pueden hacer las dos. O sea, porque es un delito flagrante por el cual la persona la puedes dejar detenida. Por norma general, vamos a tirar siempre por la investigación, a no ser que ocurra otra cosa o que haya otro delito aparejado. Pero si simplemente es que una persona va sin carné, lo suyo es coger e investigarle y luego meterle para juicio rápido. Que también tenéis otro programa hablando única y exclusivamente de juicios rápidos, cómo se nombran, cómo se hacen y demás. Pero es lo más cómodo porque son 5 minutos, a la persona le investigas, tú haces tu expediente, haces tus cosas, el tío se va con sus derechos ya leídos y ya directamente para juicio. O sea, es bastante sencillo y bastante rápido. Pero bueno, vamos a llegar al supuesto que ya hemos llegado a la conclusión de que lo que esa persona está haciendo es delito, entonces tenemos que investigarle. Pues nos le llamamos a dependencias, ¿de acuerdo? Y entonces procedemos a hacer una lectura de derechos. Bueno, os comento que, por ejemplo, en tráfico, lo que es tráfico puro y duro, ellos no hacen investigados, sino que ellos hacen detención y puesta en libertad al momento con la furgoneta, ahí en la calle. Una forma que tenéis de proceder, instrucciones y demás tal, pero bueno, nosotros nos la vamos a llevar a dependencias y vamos a hacer lectura de derechos. La lectura de derechos del investigado es bastante más sencilla que el detenido porque no conlleva una privación de libertad. Claro, y dirás, bueno, entonces el tío se va, ¿no? O sea, si no está detenido, pues porque le los derechos. No está detenido porque te da fiabilidad suficiente de que no va a escapar. O sea, si tú le dices, voy a leer los derechos y te vas para casa y tú dices, no, a mí no me lee los derechos, que me piro, pues entonces no te está dando fiabilidad suficiente de que esa persona se va a presentar porque ni tan siquiera se está quedando para leer los derechos, por lo cual le detienes y punto. Aunque luego le pongas en libertad o le pases para el juzgado. Pero vamos, o sea, es así, se lo explicas. Yo te voy a leer los derechos, te explico lo que hay y te vas. Que tú te niegas y demás y que no firmes, o que no quieres quedarte ahí, pues entonces te detengo y punto, pero lo que es el delito hay que hacerlo. Entonces, los derechos del investigado, muy sencillos. Derecho a no declarar, a guardar silencio, no declarar en contra de sí mismo, no confesarse culpable, derecho a no contestar alguna de las preguntas que se formulen, no a declararse ante el juez, derecho a no declarar contra ti mismo y no confesarse tu culpable. Esto es lo que os conté que es el derecho a mentir, o sea, básicamente. O sea, un investigado puede, no es que tenga derecho a callarse, es que también puede mentir y no pasa ni medio, o sea, no está cometiendo un falso testimonio, solamente los investigados o los detenidos, los que están procesados, encausados o como queráis llamarlo, el resto está obligado a decir la verdad. Pero bueno, con los detenidos e investigados, esto pasa, pero bueno. Luego tienes el derecho al abogado, tienes derecho a ser asistido por un abogado para que te asista a todas las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento identitario que es objeto. En caso de que la persona no nombre abogado de particular, entonces se procederá a designar un de oficio. Y luego el resto, pues nada, en caso que sea un extranjero, pues tiene que no comprenda, no hable español, pues tiene derecho a ser asistido por un intérprete y demás. Pero vamos, son los casos que nos vamos a encontrar y no hay mucho más. Excepto por un detalle, y esto vamos a aclararlo, lo he hablado antes, pero bueno, en los delitos contra la seguridad vial, ¿de acuerdo? Contra la seguridad del tráfico, el tema del abogado, tú puedes renunciar a la asistencia letrada. ¿Esto qué significa? Y vamos a dejarlo bien claro. Significa que si a ti te están investigando por un presunto delito contra la seguridad vial, porque por ejemplo vas sin carnet, ¿de acuerdo? A ti en la lectura de derechos se te ofrece un abogado de uno particular o si no uno de oficio, y si no, tú puedes renunciar. No significa, como he visto alguna vez, que ya como es por tráfico el abogado no entra, entonces ya por defecto fuera. O si dice que quiere abogado, pues se pone que sí, pero no, o sea, no. Significa que si la persona no renuncia de forma expresa a ser asistido por un abogado, al abogado hay que llamarlo, obligatoriamente. O sea, no me vale, como he visto alguna vez en atestados, que te envían, ¿sabes? Que la persona de lectura de derechos por tráfico te dice que quiere abogado y te ponen que sí quiere abogado y cierran el atestado. Y el abogado no le llaman, el tío le cita ni que se pire y le dirán, bueno, sí, eso en sede judicial ya te lo ponen. No. O sea, eso es una vulneración realmente de derechos y te lo pueden tirar todo abajo por una tontería como esa. O sea, si el tío quiere abogado, ¿vale? Se llama un abogado y que venga un abogado. Si no, yo lo que hago es que en la misma lectura de derechos le pongo el parrafito de que puede renunciar a la asistencia letrada y en ese caso ya el tío renuncia, por lo cual solamente se hace en un acto y fuera. ¿Y por qué razón alguien va a querer renunciar al abogado? ¿Os preguntáis? Bueno, pues esto es bastante sencillo, porque el abogado no es gratis. Como os he dicho, o sea, el abogado, aunque sea de oficio, un abogado de oficio no es un abogado gratuito, ¿vale? O sea, un abogado de oficio es un abogado del colegio de abogados que lo van a poner siempre que nosotros lo requiramos. Luego, el abogado, a su vez, al investigado detenido, y esto vale para todos, le ofrece el formulario para la justicia gratuita.
por lo cual son dos conceptos diferentes. Significa que a ti el abogado te asiste, el abogado te hace firmar, te ofrece lo de la justicia gratuita, entonces si te corresponde la justicia gratuita después de que el colegio de abogados lo haya comprobado, ya es la comunidad directamente la que paga los gastos de asistencia. Si no te corresponde la asistencia gratuita, entonces el abogado de oficio tiene que cobrar y le tienes que pagar tú. ¿Vale? Espero que entendáis la diferencia porque es importantísimo. Así que, un abogado de oficio no es un abogado gratis. Un abogado de oficio es un abogado del colegio de abogados que te va a asistir sí o sí, pues tiene que hacerlo, y aparte, para que tú no tengas que pagarlo, tiene que cubrirte lo que es la asistencia jurídica gratuita. Eso es simplemente. Pues yo particularmente cuando tengo que hacer una cosa de tráfico, lo que hago es que al tío le pongo en la lectura de derechos que puede renunciar y si quiere que renuncie, ¿vale? Y lo pone bien claro, el tío renuncia. Es que no quiere abogado y encima renuncia él. Pero bien clarito, para que no haya problemas. Luego, otra cosa importantísima es que esto que os he contado de renunciar a la asistencia letrada, los menores no pueden hacerlo. Con un menor es obligatorio siempre llamar a un abogado. Aparte también llamar a los padres. No se os ocurra, como también lo he llegado a ver, investigar a un menor por conducir una moto sin carné, ¿sabes? Y sin padre, sin abogado, sin nada. Le investigan y lo envían para el juzgado. Eso es una aberración tremenda. Pero son los casos que se os van a dar. Y luego, una vez que lo tenemos todo, nos vamos a ir a lo que es a juicio rápido. Tenéis un programa específico de juicios rápidos sobre cómo se articulan y demás, que aparte lo he hecho recientemente, pero en fin. El tema del juicio rápido es lo más cómodo y lo más sencillo. Igual que el tío le puede tener, pero por norma general solamente por tráfico es tontería. Le investigamos juicio rápido según las normas del propio juzgado y punto. ¿Por qué? Porque la instrucción es sencilla, porque no hay más donde rascar. ¿Tienes carné? Busco en tráfico. ¿Tienes o no tienes? Sí o no. No hay más. ¿Que no tienes? Imputado, condenado y demás. ¿Que sí que lo tienes? Pues entonces nada, no hay mucho más donde rascar. Son juicios muy sencillos donde la instrucción de la diligencia es tan fácil que el juzgado no tiene que hacer nada, sino que directamente con nuestra propia instrucción de las diligencias, el juzgado de instrucción, muchas veces estoy repitiendo instrucción, pero es que es así como se llama todo esto, ya puede coger y determinar porque no hay nada que rascar, lo tienes todo presentado el día del juicio. Tú llegas allí, te aparece el tío, tienes el coche, tienes tráfico, tienes la base, tienes todo y ya simplemente es coger y condenar, si ya no te gusta, pues ya recurres y te vas al penal o donde sea. Pero en fin, no hay mucho más donde meterse. Por eso es algo muy sencillo, muy rutinario, pasa mucho y al final lo vamos a hacer con el tema de alcoholemias y con el tema de carné. Igual el carné es una prueba preconstituida, el tema de la alcoholemia. El tío sopla, pues te da un ticket y ya está. Luego ya si quieres poder recurrir, pero simplemente si la máquina está bien y está bien calibrada, homologada, ha pasado sus revisiones y demás, pues no hay más. Es una prueba que ya está hecha. No hay más historia. Por eso, con tráfico, por norma general, siempre investigados, que es lo más cómodo. ¿Se puede tener una persona? Sí, como os he dicho, la pueden meter en el calabozo, pero si solamente es por eso, pues es que es tontería tener una persona porque vamos diciendo sin carné. Tú le imputas, le van a meter la multa correspondiente, le van a meter una privación de poder conducir vehículos a motor durante X tiempo y ya está, no hay más historia, que será lo que nos vamos a encontrar luego cuando la gente la paremos y resulta que tenga carné, pero le aparezca una sanción o una incidencia y ahí es donde ya empezamos a tener dudas sobre cómo actuar. Pero que en sí, la lectura de hechos es muy sencillita, es un investigado con la única diferencia del tema del abogado, pero ya está, se cumplen todas las garantías, no procedemos a una privación de libertad de nadie, por lo cual tampoco hay ningún problema, es muy sencillo de hacer, el tema del vehículo se queda inmovilizado, si hay una persona que se pueda hacer cargo del vehículo se la entregamos directamente, aquí no queremos ni depósitos, ni cepos, ni nada. Lo más cómodo es, ¿quién voy a llevarse el coche? Tú, tiene carné en vigor, se comprueba que no hay vida y más tal, se lo damos y fuera, y nos quitamos un problema de encima, porque al final el vehículo, de poner disposición judicial, no, procurar no hacerlo porque luego es un marrón. Tienes el coche parado, ¿sabes? El coche empieza a coger polvo, a lo mejor tardan más en entendárselo, o a lo mejor te dice el juzgado que no y el tío viene a reclamártelo. Son problemas. Así que los vehículos nos los quitamos de encima cuanto antes, que haya una persona que pueda hacerse cargo de él, se lo damos y fuera.
Hay una pequeña cosa un pequeño artículo del Código Penal que dice que el vehículo se puede poner a disposición judicial como si fuera un objeto para poder pagar las costas o el coste que pudiera tener el tema del procedimiento. Pero vamos, eso es una cosa bastante extraña. Yo todavía no he tenido ningún caso, ¿sabes?, en el cual haya visto que se haya aplicado. Así que nada, pues no imaginar el coche, nos deshacemos de él. Simplemente reseñamos quién se lo ha llevado, que tiene ITV, que tiene seguro, y si no tiene, pues estacazo, ¿sabes? Receta para todo el mundo y fuera. Pero ya está, no hay más historia. O sea, un investigado por tráfico es muy rápido y muy sencillo. Y como por norma general la gente no va a querer abogado, ¿vale? Pues entonces lo hacen 5 minutos, el tío coge su citación, que lo que quiere es irse de allí cagando leches, porque no quiere estar ahí rodeado de policías. Tú lees los derechos, le das las cosas y fuera. Y es muy sencillo de hacer y muy rápido, pero simplemente hay que saberse los 4 supuestos que hay y no meter la pata. Y ya pasamos al meollo de todo esto, que son los supuestos que nos vamos a encontrar. Vale, todos estos supuestos que os voy a contar se van a articular en 3 infracciones de tráfico y en 3 delitos del Código Penal. No hay más. Entonces, infracciones que van a ser siempre al Reglamento General de Conductores. Vamos a tener no me gusta decir artículos, pero bueno, os lo digo para que os suene. El 1.1.5-A, conducir el vehículo reseñado careciendo de autorización administrativa correspondiente. El 1.1.5.d, conducir el vehículo reseñado con autorización que carece de validez por haber cumplido los requisitos administrativos exigidos legalmente en España. Y el 12.4, conducir el vehículo reseñado con un permiso de licencia de conducción cuya vigencia ha vencido. Y luego, a nivel de Código Penal, 3 delitos también, como os digo. El 384.1, ya sabéis que los de 380 son los de tráfico, es conducir vehículo a motor, ciclomotor, en caso de pérdida de vigencia de permiso por pérdida de puntos total asignada. El artículo 384.2, conducir un vehículo a motor tras haber sido privado definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial, conducir un vehículo a motor, ciclomotor, tras haber sido privado cautelarmente del permiso o licencia por decisión judicial, conducir un vehículo a motor, ciclomotor, sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción, y por último, el artículo 468, que es en los que quebrantaren una medida cautelar. Que esto, aparte de tráfico, este artículo vale para otras cosas. Pero vamos, son esos 3, o sea, 3 infracciones y 3 delitos. No hay más, simplemente. Así que vamos a empezar con el primer supuesto, ¿vale? Esto vamos a hacerlos en 2 bloques. Hay 2 bloques, ¿vale? El de que no consta permiso o licencia alguno, cuando tú lo consultas en la base de datos, o que sí que le consta permiso o licencia. Porque cambian un par de cosillas. Vamos a empezar con lo que no consta. O vamos a empezar con los supuestos. Paras a una persona, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona no tiene licencia, no tiene ninguna sanción, no tiene ninguna anotación en incidencias. Te vas a exámenes y te encuentras que en el examen no tiene ninguna anotación tampoco. Cuando se presenta, ya lo sabéis. Te vas a expediciones y tampoco se ha expedido nunca el carné. Entonces, esto va a ser siempre un delito contra la seguridad del artículo 384, el punto 2, como os he dicho. El de conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia. O sea, son de esos, o sea, son básicamente los judiciales. El 384.1 es el con el tema de pérdida de puntos y el otro es cuando no tienes el carné o te lo han retirado judicialmente. Eso es. Segundo supuesto que no vamos a encontrar, no tiene permiso, no tiene sanciones, no tiene incidencias, pero cuando nos vamos a la pestaña de exámenes, entonces nos vamos a encontrar que consta una de apto, el permiso, tiene el examen para la obtención de permiso.
Entonces aquí, dos supuestos. Puede ser sin anotaciones o que consta el permiso caducado. Si es sin anotaciones, significa que la persona ya tiene el carné, o sea, se ha examinado, lo ha aprobado y demás tal, pero todavía no se ha expedido como tal el carné, o sea, todavía no lo tiene físicamente. O que tiene el carné caducado, o sea, que la persona se ha sacado el carné de más tal, han pasado tus 10 años, has pasado de ir olímpicamente a hacer el psicotécnico y entonces se te ha caducado también. En ambos casos va a ser lo mismo, va a ser una infracción al artículo el 12.4 de conductores. O sea, conducir un vehículo a motor cuya licencia o permiso de licencia ha vencido. Con el tema de la persona que se ha sacado el carné y al día siguiente está conduciendo ya el vehículo, bueno, ya sabéis que es una infracción, como os he dicho, que sepáis que también a través de tráfico se puede obtener ya, hay una página habilitada, no me acuerdo ahora mismo cuál, pero lo vi, en la cual tú puedes ya obtener el volante de autorización temporal, mucho más rápido y directamente a través de la Jefatura Provincial de Tráfico, o sea que en ese aspecto es bastante más sencillo. Vale, ahora empezamos con la cosa un poquito más complicada. Tú consultas y resulta que no tiene carné, ¿vale? Y cuando te vas a sanciones, pone que consta pérdida de vigencia de la Jefatura Provincial de Tráfico que sea, con fecha de inicio y fecha final. Pestaña de incidencias. Consta la pérdida de vigencia administrativa que está notificada. Te vas a exámenes. En exámenes pone que no consta realización de curso más el examen de recuperación. Eso es un delito, el 384.1, o sea, después de haber perdido los puntos. Esto es una persona que ha perdido los puntos del carné, se lo han notificado y sigue conduciendo, por lo cual, investigado. Resulta que lo mismo, no tiene carné, consta pérdida de vigencia, notificada y consta no apto en el curso de recuperación. Pues lo mismo, delito contra la seguridad vial por conducir habiendo perdido los puntos del carné. Seguimos. No consta permiso de licencia, consta pérdida de vigencia de la Jefatura Provincial con fecha de inicio y fecha final y consta la pérdida de vigencia administrativa que está notificada. Pero en este caso nos encontramos que en la pestaña exámenes consta realización de curso y examen apto. Entonces, dos supuestos. Durante la pérdida de la vigencia, en la que nos va a aparecer en la de sanciones, entonces, si está conduciendo, va a ser un delito contra la seguridad vial. El 381 porque está conduciendo sin puntos, ¿de acuerdo? El 18 del examen, pero como tiene pérdida de vigencia, se le imputa. Que resulta que es después de haber pasado el periodo de fecha fin y fecha final, después del final y demás, y tiene el curso de apto, entonces no es sancionable porque se considera que posee el permiso. Ahora el edictal, que es, digamos, el que más problemas nos puede dar, ¿vale? Entonces, consultamos. Nos sale que no le consta permiso o licencia alguno. Nos sale a su vez en pestaña sanciones que tiene una pérdida de vigencia de la Jefatura Provincial de Tráfico con fecha de inicio y fecha final. Y aquí, tres supuestos. Consta pérdida de vigencia edictal que no está notificada. Consta en periodo de presentación de recurso mientras que no sea una imputación penal o consta pendiente de resolver recurso mientras que no sea una imputación penal. Vale, una notificación edictal, imagino que lo sabréis, pero lo explico, es cuando la notificación no se ha podido hacer a la persona, o sea, tú no has podido llevarle una carta certificada con acuse de recibo que le indiques que tienes esa sanción, y entonces, como lo localizas, lo que haces es que lo publicas en un tablón de anuncios, ya sea en el tablón de la comunidad que toque, en el tablón que tiene el juzgado, en el tablón de la Jefatura del Tráfico, donde quiera, o sea, lo que es un tablón público que aparezca esa sanción, que se pueda andar buscando, pero vamos, a ti no te la han notificado, o sea, está publicado, pero a ti no te lo han notificado y tú no has firmado que lo has recibido. En ese caso, siempre va a ser una infracción administrativa, aunque no tenga puntos, porque no se lo han notificado y solamente es de forma edictal. Pero vamos a hacer una infracción al 1.1.5.a, que es conducir el vehículo reseñado careciendo de la administración administrativa correspondiente, pero vamos a meter en observaciones de la sanción administrativa declaración de pérdida de vigencia dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico del sitio que sea, que implica la prohibición de conducir quedando informado en este acto. ¿Esto qué significa? Que nosotros en ese momento lo que es la pérdida de puntos se lo estamos notificando. Entonces, a partir de ese momento, si se le vuelve a pillar de nuevo conduciendo, ya está notificado y entonces ya pasa a ser delito. Es la diferencia, ¿vale?
Que esto me ha pasado alguna vez y lo que haces es que, bueno, hasta incluso he llegado a hacerlo de ponerme en contacto con tráfico, ¿sabes? Que me envían el expediente, lo haces a través del teléfono, luego me des el correo y demás tal, y lo que es todo el expediente al tío se lo notifico y se lo doy entero y que me lo firme. O sea, eso si te pasa de mañana lo puedes hacer. Que te pasa a las 2 de la madrugada, pues no puedes hacerlo. Entonces tú lo escribes y ya está. Eso va según las horas. Ya sabéis que tráfico pues funciona por la mañana, igual que la mayoría de la administración, que para esas cosas es horario de mañana, horario de oficina, así que nada. Y como esto no lo vamos a encontrar muchas veces de noche, pues nosotros lo escribimos, lo comunicamos en el boletín y el tío ya queda notificado. Vale, y el último bloque de personas que no tienen permiso es cuando tú consultas, te aparece que no tiene permiso y entonces consta una suspensión temporal por un juzgado por tiempo superior a 2 años más pérdida de vigencia del mismo juzgado. Importante. En pestaña incidencia nos va a poner que consta pérdida de vigencia, artículo 47 del Código Penal, y entonces aquí vamos a tener 2 supuestos. ¿Vale? O sea, estamos hablando de lo que es que te han condenado, o sea, no tienes carnet porque te han condenado sin carnet durante X tiempo, como una medida accesoria. Entonces, en pestaña exámenes tenemos que mirar, ¿vale? Y otros 2 supuestos. Consta realización de curso de recuperación, más examen de recuperación y demás tal, que está aprobado, y luego no consta realización del curso de recuperación. Entonces, durante la pérdida de vigencia, ¿de acuerdo? Que te aparezca a nivel judicial, siempre va a ser delito contra la seguridad vial. El artículo, el 384.2, que como digo, el punto 2 son los judiciales. Durante la pérdida de vigencia. ¿Qué ha pasado la pérdida de vigencia? Yo os estoy hablando, pues eso, es superior a 2 años, ¿vale? Entonces, si resulta que a esta persona le consta que ha realizado el curso de recuperación más el examen de recuperación, no hay ninguna sanción. Simplemente, pues el tío le aparece esa anotación que lo vais a ver. O sea, le echas un vistacillo y os aparece que, aunque no te aparezca el carné, pero como ya ha pasado el tiempo, entonces significa que eso, después de la pérdida, si ha realizado el curso, lo tiene todo aprobado, no es sancionable. Si resulta que después de haber pasado el periodo de vigencia, tú consultas y no ha hecho el curso de recuperación, en ese caso nos vamos a un delito de quebrantamiento de condena. Como os digo, hasta incluso por le puedes dejar detenido, ¿vale? Porque ya no es contra la seguridad vial, pero vamos, contra concretamente se le puede dejar detenido sin ningún problema, porque ya no es solamente contra tráfico exclusivamente, sino que es un quebrantamiento de condena, que el tipo de articulado vale para otras cosas, como por ejemplo el quebrantamiento de una orden de protección, ¿vale? Que se considera una sentencia firme, aunque sea una medida cautelar. Bueno, pues estos son los casos que nos vamos a encontrar en los cuales cuando buscamos en permisos no aparece ningún tipo de permiso, ¿vale? Como tal. Luego tenemos la otra parte, que es cuando tú consultas en tráfico y entonces le consta permiso o licencia en vigor. Entonces, el primer supuesto. Cuando vamos a sanciones nos va a aparecer una anotación que pone intervención, que es una medida cautelar del juzgado. No vamos a incidencias y entonces nos va a constar una medida de seguridad de un juzgado, la que sea, nos lo va a poner ahí, ¿de acuerdo? Esto, durante la pérdida de vigencia y después de la pérdida de vigencia, ¿de acuerdo? Que nos aparezca en el juzgado, siempre va a ser un delito contra la seguridad vial, el 384.2, siempre que nos aparezca su intervención y medida cautelar. Entonces, esté en periodo o no esté en periodo, y aunque el tío tenga el carné en vigor, ¿vale? Y aunque te parezca la pestaña que está en vigor, eso va a ser delito contra la seguridad vial, lo de conducir sin carnet a versión de retiro judicialmente. Y luego, el último supuesto es cuando te consta una suspensión temporal por un juzgado por un tiempo inferior o igual a 2 años. Entonces, no vamos a incidencias, y en incidencia vamos a encontrar que constará una disposición adicional 13ª la disposición adicional 13ª de la Ley de Seguridad Vial. Eso ahora lo comento. Nos vamos a ir a pestaña exámenes, otra vez. Y entonces ahí vamos a tener otros 2 supuestos. Que consta realizado el curso de recuperación o que no consta realizado el curso de recuperación. Y estoy hablando de eso, suspensión temporal por un juzgado igual o inferior a 2 años. Y que aparezca la disposición adicional 13ª. Entonces, durante el periodo de vigencia de la suspensión temporal, si le pillamos conduciendo, esto va a ser siempre un delito contra la seguridad vial. Artículo 384.2, conducir un vehículo habiendo sido privado judicialmente. En cambio, si te aparece que has realizado el curso de recuperación, ¿vale?
Eso no es sancionable. O sea, básicamente una persona que la han condenado, la han metido 6 meses sin carné, ha realizado su curso, ¿sabes? A paro de previgencia, te va a aparecer la sanción, pero el tío sigue teniendo el carné en vigor y lo ha realizado. O sea, entonces no hay ningún tipo de sanción. En cambio, si te han retirado durante 6 meses el carné, ¿vale? Porque te han condenado, tú no has realizado el curso de recuperación después del periodo de vigencia y estás conduciendo, entonces es una infracción al reglamento de conductores, al 1.1.5.d, que como os he dicho, conducir el vehículo reseñado con autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos legales reglamentarios en España. Significa que tú tienes el carnet de conducir, pero tu carnet de conducir, como no has realizado el curso de recuperación, lo tienes, porque lo tienes, pero no tiene la validez necesaria, por lo cual una infracción administrativa. Y esos son todos los supuestos que se pueden dar. En caso de que la persona vaya con carné, sin carné, con carné retirado, ya sea por tráfico, sea por puntos, sea por orden judicial, sea por lo que sea. Son estos supuestos y no hay más. Así como podéis ver, no es complicado realmente. A lo mejor os ha parecido mucho mogollón, pero que son 3 delitos, que el de quebrantamiento de condena realmente es el más complicado que se os dé, porque al final, bueno, se lo pueden dar todos, es que a mí se me han dado todos, yo creo, prácticamente, pero en fin, que básicamente son eso, y sobre todo viene la duda, pues eso, cuando paras un tío y resulta que tiene el carné, pero no tiene el carné, que aparece una incidencia, que sí la entiendo, que es superior a 2 años, que es inferior a 2 años y demás, o sea, simplemente es eso, es bastante sencillo y bastante interesante, así que creo que con este pequeño resumen debería de quedaros claro los supuestos que podéis encontrar y cómo tenéis que actuar. Pasando a otro tema, una cosa que os quería comentar, por tema de legislación que va saliendo, es una nueva ley que me parece que entró en vigor el 17 de junio de este año, y es la Ley Orgánica 7/21 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Bueno, pues como os expliqué en su día, en el capítulo de protección de datos, teníamos una ley de protección de datos que son pocos folios, que tiene un montón de disposiciones y que sobre todo pues tiene un montón de informes jurídicos que realizaba la propia agencia para explicar qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, el tema de pedir. Pero todo esto pues quedaba, eso era muy ambiguo, ¿sabes? O sea, al final pues tú metías el parrafito del articulado que decías que podías pedir datos, que no infringía nada, ¿sabes? Que actúas como policía judicial, pero era discusiones. ¿Por qué? Por el artículo 282, porque soy policía judicial, porque estoy investigando, porque resulta que esos datos son para el juzgado, para fiscalía y demás tal. Pero bueno, ¿qué ocurría si decían que no te los daba? Pues te la envainabas, o sea, así. Te decían que no y pues como mucho dabas cuenta al juzgado y el juzgado que a lo mejor le echaba la bronca a la empresa o organismo que fuera porque ya le estaban haciendo realizar un trabajo extra que no tenían por qué hacerlo, pues lo podemos pedir nosotros. Entonces, ¿pero qué se quedaba? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora de pronto sale esta ley orgánica, pero es de protección de datos, pero exclusivamente para nosotros. O sea, va a ser para policía, para juzgados, para fiscales, para cualquiera que tengan que investigar, o sea, en el marco de una investigación penal. Y esto, ahora lo bueno que tiene es que es una ley orgánica, obviamente, que encima tiene sanciones. O sea, ahora sí que es plan de, dame estos datos que te lo estoy pidiendo por este motivo, por esta diligencia, por tal. Es que me niego. Que te niegas, estacazo. Y coges y escribes. Y como toda ley especial, pues los estacazos son gordos. Entonces la diferencia es abismal. Además, incluso aquí establece esta ley que a nivel de autoridades competentes, nosotros, las fuerzas y cuerpos del Estado, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, también tendremos esa consideración. O sea, que nosotros pedimos una cosa, yo voy a pedir, por ejemplo, yo qué sé, voy a una empresa, le quiero pedir la dirección en la que ha realizado una entrega de un paquete porque viene de una estafa bancaria, ¿vale? Yo voy a hacer el oficio diciendo que según la diligencia tal, yo siempre identifico en los oficios las diligencias. Pongo diligencias tal, de tal unidad,
También suelo poner el tipo delictivo, lo suelo hacer por defecto porque hay algunas empresas, todas las grandes, que te piden un pequeño resumen de lo que ha pasado, te piden el código penal o el articulado, las bases legales de las que te está pasando y demás tal, y según eso deciden si te lo dan. Si resulta que tú le estás pidiendo una cosa en base a un delito del código penal y está claro, pues entonces te lo tienen que dar. Y antes te decían que no, porque es que me he encontrado muchos casos, he pedido muchas cosas en serio, yo es que he pedido ya oficios y mandamientos y solicitudes a muchísima gente, entonces te encuentras de todo, sobre todo con las empresas grandes que son las que realmente dan problemas. Pues bueno, pues tú solicitas esto y ellos ya pues te lo tienen que dar. ¿Que se niegan? Pues entonces ya directamente escribes y fuera, ya lo puedes hacer tú mismo, no dependes de que el juzgado pida, no pida y demás tal. Así que es muy interesante. Y como digo, o sea, eso está pensado exclusivamente para investigación, ¿de acuerdo? O sea, es una ley que yo voy a utilizar, por supuesto, la única finalidad que yo tengo cuando voy a pedir un dato va a ser única y exclusivamente que esos datos vayan para el juez. Porque es mi investigación la que estoy llevando y es para un tema de una causa penal, o sea, no es para otra cosa, no puedo pedir datos fuera de aquello. Entonces nos vamos al artículo 7, son varios artículos, no es muy larga la ley, os la podéis leer porque tampoco tiene mucha historia, pero a mí el que me interesa es el artículo 7 de la ley 7/21. Y entonces os voy a leer el artículo 1, el artículo 7.1, el deber de colaboración. Que esto es muy similar, si os suena, a la ley de enjuiciamiento criminal, a cuando pedíamos alguna cosa conforme al 568 ter-E. O sea, ya sabéis que nosotros, para poder pedir titularidad de un teléfono, es el 568 ter-M, pero no, ter-K quiero decir, pero no, el ter-M. El ter-K es para las IPs, el ter-M es para pedir titularidades, pero luego teníamos el ter-E, que era que utilizamos de deber de colaboración, por ejemplo, cuando íbamos a pedir una copia de un contrato de un teléfono, ¿vale? Sí, ya sé que son muchos, no me gusta decir artículos y leyes y tal, y me estoy hinchando en este programa a decir un montón de numeraciones, pero bueno, en fin, es que es importante que lo sepáis. Pues esto es realmente lo mismo, pero ya en vez de telecomunicaciones aplicado a todo el mundo, ¿vale? Y encima directamente no es necesario ni mandamiento judicial, o sea, lo podemos pedir nosotros directamente. Y os lo leo textualmente. Las administraciones públicas, así como cualquier persona física o jurídica, proporcionarán a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial, o sea, nosotros, los datos, informes, antecedentes y justificantes que se les soliciten y que sean necesarios para la investigación y juiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de las penas. La Policía Judicial se deberá ajustar exclusivamente al ejercicio de las funciones que le encomienda el artículo 549.1 de la Ley Orgánica 6.1985 del 1 de julio. Deberá efectuarse siempre de forma motivada, concreta y específica, dando cuenta en todo caso a la autoridad judicial y el fiscal. Esto significa que nosotros no podemos hacer peticiones masivas. Pero eso ya lo sabéis de siempre. O sea, tengo que pedir una cosa muy concreta por algo que estoy investigando simplemente. Y el artículo que os he dicho, el 549 de la ley y tal, pues pone que corresponden específicamente a las unidades de policía judicial las siguientes funciones. Vienen muchos puntos, pero vamos al primero. La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal conforme a lo dispuesto a las leyes. O sea, básicamente lo que dice es que nosotros lo que tenemos que hacer es identificar a las personas que han podido cometer un delito para ponerlos a disposición o en conocimiento de la autoridad judicial competente, por lo cual somos competentes para cualquier delito público del Código Penal y nos podemos coger y amparar en esta ley sin ningún problema. Un delito privado a lo mejor ya no, un tema civil, ¿vale?, que te vienen a denunciar un tema civil y demás, pues resulta que entonces esta ley no estaría aplicada. Os pongo un ejemplo, ¿vale?, para que entendáis. Resulta que una persona te viene a denunciar un accidente de circulación, ¿vale? Simplemente un coche que ha tenido un golpe con otro, que es un tema civil puro y duro, y te dices, mira, es que resulta que en esa empresa hay unas cámaras, ¿vale? ¿Tú podrías pedirlas? Pues si realmente es una accidente de circulación y no hay nada, pues no. No, porque no hay ningún delito que motive que tú puedas pedir eso. Que muchas veces se hace, se solicita, pues se pide las cámaras y demás para ver qué es lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Y se envía para el juzgado, o sea, que esa es la ruta. Tampoco se la vas a dar al tío, ¿vale? O sea, tú lo vas a poner en conocimiento de la autoridad. Pero si nos ponemos pijoteros, en plan de, pues hay unas cámaras ahí, pues no la voy a pedir. ¿Cómo que no la vas a pedir? Pues no la voy a pedir porque no hay ningún delito. O sea, tú has tenido un golpe con el coche, tienes un testigo, o tienes cogido la placa y demás tal, y es un tema civil, o sea, no voy a entrar ahí y yo no tengo motivación, por así decirlo, legal para poder pedir esas cámaras, como os digo, porque no hay ningún delito. Si resulta que la persona se hubiera dado la fuga, ¿vale?, por ejemplo,
o que estuviera ebria, o que hubiera pasado cualquier cosa, entonces ya sí, ahí yo puedo pedir cámaras, puedo pedir lo que me dé la gana, porque lo que estoy persiguiendo es un delito. También esta ley, pues es interesante porque regula el tema de las cámaras corporales, que últimamente está mucho de moda. Y ahora lo que os voy a contar a lo mejor ya no os gusta tanto, porque antes, como os digo, el tema de las cámaras y demás no venía tan regulado como ahora, pero es que ahora hay un artículo que te dice exactamente cuándo puedes llevar una cámara y cuándo no. Que nos vamos al artículo 17 de la ley de la 721. Entonces, significa que, bueno, las cámaras fijas ya vienen reguladas, tú puedes instalarlas, tienes que avisar que tienes cámaras instaladas, por nosotros, por fuerzas y cuerpos del Estado, por policías autonómicas, policías locales y demás. Tienes que informar de que están instaladas, pero no dónde están instaladas. Es un detalle bastante curioso. Pero bueno. Bueno, y aparte que la instalación de cámaras fijas por parte nuestra no se considera una intromisión dentro de la intimidad de otra persona, también importante. Pero bueno, vamos a las móviles, ¿vale? A las bodycam, que son las que muchas veces se llevan. Bueno, pues, ¿se pueden utilizar? Sí, podemos llevar cámaras personales, pero ¿podemos llevar una cámara personal de forma permanente, como cuando salimos de servicio? Pues no. O sea, según esta ley, no. Se podrán utilizar dispositivos de toma de imagen y sonido de carácter móvil, ¿vale? Siempre de forma puntual. Tienen que estar motivados, tienen que estar autorizados. Y solamente se puede autorizar por un plazo máximo de un mes prorrogable a otro mes. Y por un caso en concreto. Ojito con esto. ¿Quién lo va a autorizar? Pues en el caso de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues lo va a autorizar el delegado del gobierno. En caso de policías autonómicas que tengan las competencias, entonces se podrá hacer ante la autoridad que tenga esas competencias en ese momento, ¿vale? Con la corporación local, pues las policías locales, lo mismo lo pedirán o a delegación de gobierno o lo solicitarán directamente, pues eso, en caso de comunidades autónomas, pues directamente a la comunidad autónoma que tenga la competencia. Pero eso es, o sea, es un mes prorrogable a otro mes. También se puede hacer de forma puntual por necesidades, el jefe del dispositivo, el jefe del operativo, ¿vale? El competente. No sé quién sería, sinceramente, pero bueno, habrá que tirar pues a alguien ya que esté bastante por encima y ese que lo autorice, pero el que lo autoriza tiene 24 horas para hacer la comunicación a delegación de gobierno o la autoridad competente como tal. Así que habrá que mirar también el tema de las cámaras que vienen con los taser y demás tal, que entiendo que eso va a ser otra legislación diferente o otra normativa diferente, porque entonces no es una cámara que usted estés utilizando de forma constante, sino que es una cámara que se activa única y exclusivamente cuando tú sacas el arma y encima como no tienes acceso ni tienes nada, entiendo que en ese aspecto no se considera una cámara móvil como tal, sino que es una cámara que se activa única y exclusivamente cuando tú vas a utilizar ese arma y está todo homologado y demás. Entonces, pero que lo típico, que llevo una camarita aquí, llevo aquí colgada en el chaleco y demás tal, que yo soy partidario, lo he dicho siempre, o sea, cuántos problemas nos evitaríamos si en vez de tener que escribirlo pudiéramos poner el vídeo del tío enzarpado, ¿sabes? A tope con todo y viendo cómo se comporta de verdad. Punto, sería comodísimo. Yo soy partidario de llevar cámaras en el uniforme, de siempre. Pero que sepáis eso, que el tema de las cámaras, que un mes máximo tiene que ser autorizado por delegación de gobierno, prorrogable otro mes y fuera. Pero eso de salir yo a mi rollo con una cámara puesta, yo no lo haría particularmente. Es el consejo que os doy. Luego el resto de la ley lo podéis leer y demás, pero bueno, no tiene gran cosa que nos interese a mí. Lo que me interesa es que yo puedo coger y puedo pedir datos para una investigación, para perseguir un delito, para localizar al tío. Y en este caso lo de las cámaras, porque sé que hay mucha gente que lleva las cámaras personales. Entonces, que sepáis que os puede meter un viaje muy gordo por esto. Si no, pues en vuestras unidades, pues hablarlo. Oye, pues queremos llevar cámaras porque a lo mejor tenemos un operativo estos fines de semana, que tenemos concentraciones de gente que están haciendo botellones y demás. Entonces nos gustaría ir con unas cámaras personales porque va a haber jaleo, entonces para poder enseñar lo que ha pasado. Pues se solicita y te lo dan. Pum, para ese, que a lo mejor tienes que darlo todos los meses, ¿vale? Pues igual que, por ejemplo, autorización de policías locales para ir de paisano para unos cometidos específicos, que tampoco es permanente, ya lo sabéis, pero se autoriza de forma regular. O sea, ya sabéis que siempre el agente tutor va a ir de paisano porque cada X tiempo le aumenta la autorización. Pues esto, lo mismo. O sea, tenéis que previsto hacer algo y demás, o servicios que sabéis que va a haber problemas, pues tramita, solicita la autorización, ¿vale? Y vas con tu cámara,
tu cámara de dotación y demás, vas grabando y no pasa ni media. Y con eso te curas de cualquier problema. Para mí es fundamental. Aquí lo importante es eso, que no nos pillen en un renuncio. Y con esta ley tenemos una serie de herramientas muy buenas, sobre todo para investigar. Yo cambié el oficio al día siguiente que salió la ley, lo puse en la coletilla, ponerlo todos en la coletilla, ¿vale? El tema de investigación, y a partir de ahí estoy pidiendo cosas y no ponen ni una sola pega. Así que, para mí, una buena ley y muy bien pensada porque realmente es útil para poder trabajar. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Ya estoy viendo el contador, 46 minutos ahora mismo. He cambiado por completo el sistema de grabación, nuevos programas, nuevas formas de hacerlo, así que espero que realmente se note la diferencia de sonido. Os lo digo que me gustaría el feedback de alguien que haga comparaciones, ¿de acuerdo? Porque en el fondo ya sabéis que soy un poquito perfeccionista y esto para mí es un hobby, a mí esto me gusta, o sea, es más divertido casi el proceso, ¿sabes?, que el final. O sea, el final está muy bien, sé que hay mucha gente que sigue el programa, que le gusta, recibo muchas felicitaciones y muchos comentarios y tal, o sea que lo que es al final está bien, pero simplemente lo que es el camino en sí es divertido. Los retos que te encuentras a la hora de tener que grabar algo, pues son bastante interesantes. He tenido muy buenos compañeros, muy buenos amigos que me han dado unos consejos maravillosos, ¿sabes? Y creo que más o menos se va notando. O sea, después de 1 año y medio haciendo el programa, pues ya veo que empiezo a conseguir un sonido decente y que seguiré subiendo contenido. Me está costando, como siempre, porque encima hay que buscar gente, hay que buscar cosas nuevas y demás, pero hoy lo he hecho un poquito diferente también porque he hablado un rato de tráfico y luego he metido pues ya una puntilla o una ley y demás que también consideraba, a lo mejor no daba las dos cosas para hacer un programa entero, pero bueno, lo junto y tenemos ya una cosa interesante. A ver, a lo mejor la siguiente hablo sobre las modificaciones que hay. Me refiero como apartado de ley, las modificaciones que hay sobre el artículo 416 y demás, que es que han tocado bastantes cosas con el tema de los menores y es importante. Pero bueno, en fin, el mes que viene volveré a grabar otro episodio, no sé de qué lo voy a hacer porque tengo varias ideas buenas en mente, pero estas me requieren colaboradores, sí o sí. O sea, gente especializada en un campo porque tengo varias ideas muy interesantes, así que el primero que se anime, pues con él lo hago. Pero bueno, tengo todavía un mes, así que hay tiempo de sobra. En fin, la música que estoy poniendo es Inhale Alwyn Bing Company de Dead South. Para poner esta música me estoy acogiendo a la licencia de podcasting que tiene Ivos con las GAE. Yo soy Leto, esto es La Senda del Romano y un placer haber estado con todos vosotros. Hasta la siguiente.